Hola chicos, vamos a aprender a identificar 10 tipos de ecuaciones diferentes. En este primer video vamos a aprender a identificar 5 y posteriormente se va a hacer otro segundo video para explicarles cómo se identifican las otras 5. Ok, comencemos. El primer tipo que vamos a hablar es de las de combinación, que también se pueden llamar composición. Y estas son muy fáciles de identificar porque resulta que de varias sustancias, por ejemplo acá tengo A y B, siempre se va a generar solo una. Por ejemplo aquí tengo hidrógeno más oxígeno, solo se generó una que es el agua, o puede ser compuesto más compuesto como esta, que tengo agua más dióxido de carbono y se forma ácido carbónico. Solo estoy formando una sustancia y esta es la característica de este tipo de ecuación. Ahora vamos a hablar una que es como la opuesta a la anterior, que son las de descomposición. En las de descomposición van a tener dos situaciones para identificarlas. Les cuento la primera. La primera es que inicialmente se tenga solo una sustancia y que a partir de esa sustancia se generen varias. Entonces aquí tengo sustancia A y de A se descompuso y se generó por aparte la sustancia B y por aparte la sustancia C. Por ejemplo, cuando tenemos óxido de aluminio, si aplicamos energía, resulta que podemos obtener aluminio puro y tenemos también oxígeno por separado. La segunda manera de identificar las descomposiciones es aprenderse de memoria que todas las combustiones son descomposiciones. Ahora vamos a hablar de las combustiones. Para identificar una combustión, usted la va a identificar porque van a tener un compuesto del carbono más oxígeno. Les recomiendo que busquen las combustiones siempre por los reactivos y no por los productos. Ahora, ¿cómo identifico si me están hablando de un compuesto del carbono? Para saber si me están hablando de un compuesto del carbono, lo más sencillo es pensar que uno de los reactivos puede ser carbono, carbono con hidrógeno, o que sea CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno. En el caso de las combustiones hay dos tipos, están las combustiones completas y las incompletas. Resulta que las combustiones incompletas son las más comunes y se llaman así porque además de producir agua y dióxido de carbono, pueden producir humo, ceniza y pueden generar olor. Si hay una combustión completa, que son las menos comunes, resulta que solo se genera agua y dióxido de carbono, no hay ceniza, no hay humo y tampoco debe de haber olor. Por ejemplo, tenemos acá propano más oxígeno. Entonces, si asumimos que es una combustión completa, solo se va a producir dióxido de carbono y agua. Y en este otro tenemos, digamos que solo grafito, carbono puro. Si se quema completamente, solo produce dióxido de carbono. Todas las demás combustiones pueden producir agua. En el caso de esta no, porque en la sustancia orgánica resulta que no tenemos hidrógeno, por eso acá no podemos poner el agua. Sin embargo, es la única que es de combustión que no logra producir agua. Luego, un aspecto importante. En química, cuando una ecuación está separada por un más, significa que usted puede alterar el orden. Por ejemplo, acá podemos haber escrito de primero el oxígeno más y al final el carbono. Lo mismo acá, entonces se puede alterar el orden de las sustancias siempre y cuando estén separadas por un más. El siguiente tipo de ecuación
son las de sustitución, que también se pueden llamar desplazamiento. Y resulta que estas se identifican muy fácil, porque usted va a tener elemento más compuesto, o al revés, compuesto más elemento. Y resulta que acá literalmente se da una sustitución. ¿De qué depende eso? Resulta que depende de A. Si A es positiva, le va a quitar el campo a la B para ponerse de primera. Y si A es negativa, le va a quitar el campo a la C para ponerse de última. Casi siempre A es positiva, por esa razón A casi siempre le quita el campo a la B. Siendo así entonces que si A le quita el campo a la B, B va a quedar solita y se forma un compuesto que sería AC. Por ejemplo, acá tenemos litio, que es el elemento, y resulta que el litio tiene número de oxidación más 1. Por esa razón le va a quitar el campo al primero. Entonces viene el litio, le quita el campo al hidrógeno, el hidrógeno quedaría puro, y el hidrógeno puro es así, es diatómico, y se forma el compuesto de esta manera. El siguiente tipo de ecuación se llaman ecuaciones de doble sustitución. Puede llamarse doble desplazamiento y puede llamarse doble descomposición. Entonces, literalmente es hacer una doble descomposición o un doble desplazamiento, o como hacer una división entre fracciones, porque es juntar medios con medios y extremos con extremos. Cuando se forman los compuestos después de la flecha, es importante tomar en cuenta que aquí los números de oxidación no cambian. Entonces, las que estaban de primeras antes de la flecha, por ejemplo A y C, siguen estando de primeras después de la flecha. Las que estaban de últimas, B y D, después de la flecha, continúan estando de últimas porque su número de oxidación era negativo y no cambió. Por esa razón mantienen la misma ubicación. Entonces, si junto medios con medios, el orden correcto es CD y no al revés. Y si junto extremos con extremos, el orden correcto es AD. Hagamos un ejemplo más específico. Entonces, acá, si vamos a juntar medios con medios, se forma cloruro de calcio. Y si vamos a juntar extremos con extremos, se forma ácido sulfídrico. Ahora vamos a hablar de las ecuaciones de precipitación. Para identificar una ecuación de precipitación son aquellas en las que se va a formar un sólido. Y para identificar si se está formando un sólido o no, resulta que se nota de dos maneras. La primera es que ponen esta simbología, una flecha hacia abajo, y eso significa que se formó un sólido. Y la otra opción es, por ejemplo, que te indiquen que inicialmente tenía dos sustancias en estado acuoso y que producto de esa reacción se logró formar un sólido. Entonces se pueden ayudar con la rotulación. En este caso yo les puse esta que es como de color azul y la segunda opción es con la rotulación que está de color rojo. Y hasta acá este video. Posteriormente haré
otro con los otros 5 ecuaciones que hacen falta.